Hola, hola. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se empiezan a conectar y que nos van a ver también en grabación. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, ya aquí nos vamos a conectar con la invitada del día de hoy y vamos a hablar de un tema muy importante que es el miedo y la ansiedad infantil. Entonces ya aquí estamos conectándonos. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿cómo has pasado? ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te escucho bien. Ujú. Ok, te voy a aquí a alzar el volumen. ¿Cómo Ok, va todo? bien, súper bien. Bueno, ya les estaba que se están conectando en este momento y también en diferido a través de... Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a estar con Ley, psicóloga, neuropedagogía, con teoría del apego, educación emocional, desarrollo psicoafectivo en la infancia y fundadora de Educando Amor. Y vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la ansiedad y el miedo, ¿no? Que es un tema que también, digamos que ha sido preocupación de pandemia, ¿no? Y ahora vamos a regresar nuevamente a la presencialidad, al menos en nuestro país, a nivel escolar, pues también se pueden tener bastantes situaciones de ansiedad y miedo, y la idea es abordar un poco y hablar tan importante. Entonces, mil gracias por estar aquí y a todas las que están conectando y que nos sienten que nos va a grabación. Ay, no, Tati, a ti muchas gracias por la invitación. Me encantan estos espacios donde podamos construir, porque bueno, la idea es que entre las dos construyamos y podamos desarrollar esta temática tan importante y tan necesaria para toda la comunidad que nos está viendo y bueno, para las que de pronto puedan verlo después en diferido, pero bueno, a todas las personas que están aquí les doy la bienvenida y espero que este live sea muy útil y que de verdad puedan encontrar esas herramientas que necesiten para poder acompañar a los niños y las niñas. Así es. Bueno, y vamos a empezar con una pregunta bastante importante y es la diferencia entre miedo y ansiedad, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál sería esa diferencia para quienes nos están escuchando? Profesores, sean maestros, sean papás, educadores, etcétera. ¿Cuál es realmente la ansiedad? Bueno, eso es una línea delgadita, ¿cierto? La línea entre la ansiedad y el miedo es supremamente delgada. De hecho, los adultos a veces hasta la confundimos, solemos confundir estos dos estados porque en realidad son muy parecidas y y hay unas líneas delgaditas que dividen y bueno, yo voy a tratar como de establecer primero, como mirar qué es el miedo, qué es la ansiedad y como a empezar a encontrar esas diferencias que son, como les decía, son muy sutiles. El miedo es una emoción básica, es una emoción que nos permite adaptarnos al entorno, es una emoción que además nos garantiza la supervivencia, ¿sí? Gracias al miedo es que podemos estar donde estamos de alguna forma a nivel evolutivo, ¿sí? Porque el miedo nos ayudó a defendernos, ¿sí? El miedo normalmente activa nuestro sistema nervioso y genera unas respuestas muy específicas que son huida, lucha o parálisis, ¿cierto? Esas son como las tres respuestas clásicas del miedo. Y el miedo, pues obviamente, pues si lo tendríamos que mirar a nivel neurológico, pues hablamos de que la amígdala se activa y genera pues toda esta respuesta que además es involuntaria, ¿sí? Es cierto, o sea, es decir, cuando vemos un león o un tigre que viene a atacarnos, no empezamos a pensar como que será que corro o no corro, sino que todo el sistema, de alguna manera, prepara nuestros músculos para correr, ¿sí? Entonces, esto es una respuesta muy involuntaria y sobre todo su misión es adaptarnos al entorno y pues defendernos. La ansiedad también tiene como componentes muy parecidos, sin embargo, hay una mediación cognitiva que no tiene el miedo y que sí tiene la ansiedad, ¿sí? En la ansiedad puede haber inclusive pensamientos, puede haber anticipaciones,
pueden haber otro tipo de comportamientos que no son estos típicos que hablamos del miedo, es decir, la ansiedad puede generar otros comportamientos diferentes a esto, y ahí está un poquito marcada esa diferencia, como entender que entre la ansiedad y el miedo es un poco más instintivo, más involuntario. La ansiedad, hay una mediación cognitiva, ¿sí? Hay una vivencia previa que me hace a mí como pensar y me hace, pues, digamos, actuar en concordancia a esa realidad. Y esto, pues obviamente, pues los niños también lo viven, ¿no? Porque a veces creemos que la ansiedad solamente es parte de los adultos, pero pues también hace parte de la vivencia. Algo muy importante que también quiero resaltar es que los miedos que de pronto no son acompañados, sobre todo en la infancia, de una manera adecuada, pueden convertirse y pueden desencadenar en crisis de ansiedad, ¿sí? Entonces, como que sí están muy relacionadas siempre estos dos estados. Ujú. A mí me gustaría agregar algo más, y es también que tanto el miedo como la ansiedad se puede derivar, sobre todo en puede derivar, o sea, tipo de derivar también ante amenazas, ¿sí? Sí. O sea, cosas que la persona, o en este caso, el niño sienta como amenaza, ¿no? Que puede ser real o imaginario. Y eso Exacto. cuenta porque muchas veces, voy a poner un ejemplo clásico, cuando los chiquitos se duermen en sus cuartos, ¿cierto? Sus habitaciones, pueden sentir mucho miedo, ¿cierto? Y entonces uno, pero nada, mira, nada, pero para él en ese momento está haciendo una amenaza que posiblemente sea imaginaria, pero que igual Ujú. es igual de importante, porque la respuesta y la reacción frente a este estímulo aversivo o a esta situación que no me gusta, que me genera malestar, que me parece incómoda, pues va a generar esa misma respuesta. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces creemos que la ansiedad o el miedo solamente se pueden derivar de situaciones particulares, y realmente hay una amplísima, sí, una amplia gama, digamos que de estímulos, situaciones, Ujú. procesos que pueden derivar algún tipo de miedo o ansiedad en, en nuestros chiquitines, ¿no? Y también, como tú mencionabas, creo que en otros live que también hemos compartido profesionales, pues que indudablemente no se trata de este tipo de emociones Sí. o de respuestas, porque son respuestas, digamos, normales, adaptativas, antes de sentirlas, imaginarlas, más al Se respuesta. te entrecorta un poquito, Tati. No sé si las personas te están escuchando, pero ahí te escuché. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Me escuchas mejor? Sí, sí, mejor. Entonces, digamos que lo que estaba mencionando es que es importante no entrar a eliminar, o que el Total. objetivo no sea eliminar la ansiedad, porque es una respuesta normal y adaptativa, sino acompañar, regular, identificar qué es lo que ya iré como abordando en el live, pero es importante como para las personas que nos están escuchando, pues empezar a aclararlo, ¿no? Empezar adentrarnos en el mundo de las emociones, que las emociones, la idea no es eliminarlas, sino identificarlas y regularlas. Ujú. Sí, eso que dices es muy cierto, Tati. Y bueno, y aprovecho que ustedes tienen un conversatorio, no, es un grupo terapéutico, ¿cierto? Ujú. Vamos a enseguida aprovechar. Eh, Se me cayó el celular, perdón. Aquí, listo, estas son cosas que pasan. En la actividad. Y me gustó tanto ese título que le pusieron, que es Haz las paces con tu ansiedad. Y yo digo, sí, o Ujú. sea, todo el tiempo estamos como rechazando. Claro, yo entiendo porque las sensaciones corporales son insoportables, sí, entiendo que las sensaciones corporales nos agobien y que no nos gusta sentirnos así, pero el llamado es hacer las paces con esa ansiedad. Entonces, Tati va a tener un grupo psicoterapéutico con el CIP sobre este tema que me parece supremamente válido, pertinente, necesario y que sé que va a ser, pues a muchas personas les va a servir.
encontrar esa otra mirada, ¿sí? Ya no pelear contra lo que no podemos cambiar, porque finalmente eso es algo que hace parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo cambiamos la mirada? Y al cambiar la mirada seguramente todo va a ser mucho más fácil, ¿sí? Cuando aceptamos esa vivencia humana, porque es de humanos sentir ansiedad y por supuesto que también sentir miedo. Claro que sí, no, no es entrar en guerra, sino como tú dices, nuestro proceso psicoterapéutico es haciendo las paces con nuestra ansiedad y que desde pequeños podamos hacer las paces con esa ansiedad y con esos miedos, porque van a estar presentes a lo largo de nuestra vida. Lo importante es saber cómo vamos a entrar a identificarlas, a aceptarlas, a regularlas y a que sean parte de nuestra vida sin que genere una afectación que realmente es la dificultad, ¿no? La Así es. dificultad por sí misma no es la ansiedad o el miedo, sino lo que esto deriva, ¿no? Y bueno, todas las personas que tal vez en algún momento hemos sufrido de ansiedad, pues sabemos en ocasiones lo incapacitante que esto puede llegar a ser, ¿sí? Así es. Indudablemente la idea es que desde pequeños, y por eso hacemos también este live, podamos acompañar procesos que son respuestas normales y adaptativas ante estas amenazas, situaciones o estímulos aversivos reales o imaginarios. ¿Mm? Y entonces eso nos lleva a empezar a entender, pues, y a preguntar, ¿no? Y preguntarte, bueno, ¿cuáles son esos miedos que podríamos llamar, no me gusta mucho esa palabra, pero vamos a utilizarla acá, como normal, ¿cierto? Normal. Esos miedos normales que se pueden generar en la infancia, porque finalmente el miedo al ser una emoción que hace parte de nuestra humanidad, ¿sí? Pues nos va a acompañar y va a estar presente. Y muchas veces los papás, los mamás, los docentes no saben si esto es un miedo propio de la edad o si acá ya estamos hablando de que es necesario empezar a proceso, digamos, psicoterapéutico u otro tipo de ayudas más especializadas. Entonces, digamos que en estos casos, ¿cuáles podrían ser a través de los años, ¿no? Porque los miedos evolucionan, ¿sí? Total. Pues, evolución. Así como lo dices, Tati, el miedo va evolucionando, ¿sí? En la medida en que nuestro sistema nervioso madura, el miedo va evolucionando. Entonces, podríamos hablar que nuestro miedo primario, el primero que aparece, el más básico cuando somos bebés, es el miedo a la separación o a la pérdida de esos cuidadores, ¿sí? Ese es el primer miedo que inclusive ya muchos estudios han validado y han apoyado que lo sienten los bebés. O sea, desde muy pequeños los bebés sienten que cuando son separados de sus figuras o de las personas que les provee cuidado, se activa todo ese sistema nervioso, porque finalmente lo que está en juego ahí es la supervivencia, ¿no? Y como ya lo mencionamos previamente, pues el miedo facilita la adaptación al entorno y facilita y garantiza la supervivencia. Entonces, ese es el primer miedo que sentimos y lo sentimos desde muy chiquitos, muy bebés. Este se queda en el tiempo como hasta los 2 años y medio más o menos, y luego empiezan a aparecer cuando ya aparece ese pensamiento mágico en la primera infancia, que los niños son capaces de ver realidades alternas, que son capaces de imaginar cosas que no, nosotros no, ya esa capacidad la perdimos, por así decirlo. Empiezan otros miedos asociados a este pensamiento mágico que tiene que ver con animales, con situaciones, con la oscuridad, por supuesto, pero la oscuridad también hace parte de un miedo primario de los mamíferos, ¿no? Que le tenemos miedo a la oscuridad porque sentimos que la oscuridad puede ser una amenaza para nuestra supervivencia. Y bueno, en ese orden de ideas, pues los niños le tienen miedo, los niños más grandes, ya niños en primera infancia, es decir, entre los 3 y 6 años aproximadamente, a la oscuridad, al estar solos, a los ruidos, tal vez animales, y a cosas que a veces ni siquiera pueden ser explicadas desde la realidad, ¿sí? Para ponerlo en esas palabras, desde nuestra realidad de adulto, porque pues de pronto un niño puede ver una sombra, puede imaginarse miles de cosas y nosotros no vemos sino una sombra. Entonces, Uh -huh. estos miedos están mediados por este pensamiento mágico y hay que entenderlo, ¿sí? No minimizarlo, sino entender que tal vez lo que ellos ven no es lo que nosotros estamos viendo. Y esa es la gran diferencia y ese es tal vez como el gran limitante que tenemos como adultos, que no somos capaces como de adentrarnos a esa fantasía infantil. Y bueno, luego cuando ya estamos entrando un poco más y cuando ya nuestro cerebro ya ha crecido lo suficiente, por así decirlo, empiezan los miedos ya más reales,
Y eso es como a partir de los 7, 8 años, que ya son amenazas más reales de las de situaciones cotidianas, como por ejemplo la muerte, que ya ahí empezamos a entender el concepto de la muerte. Antes de los 7 años los niños no tienen como ese concepto tan claro. Ahí pueden empezar a sentir miedos a la muerte, a situaciones reales, a catástrofes naturales, a situaciones de peligro, pero peligros pues reales que puedan ocurrir, por ejemplo, un robo, a que te pase algo, accidentes, etcétera, etcétera. Así que ya digamos que este miedo se transformó en algo que es más real desde la realidad del adulto, ¿no? Obviamente, porque pues todo desde que empezamos es real para el niño. Y bueno, en la adolescencia ya los miedos obviamente se transforman en otra cosa. Aparte de esto, pues también ya ahí estamos en la construcción de la identidad y ya el miedo se vuelve mucho más hacia aspectos que tengan que ver con lo social, con la identidad, con el no ser aceptados, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que tú me puedes ahí como, puedes ayudarme, pues a ver de pronto qué otros puedes tú incluir de los que he mencionado. Claro que sí. Digamos que ahí tú mencionas algo muy importante y para explicar, creo que un resumen, ¿no? Porque puede haber muchos más, estamos haciendo aquí un Sí, resumen muy por general. tiempos, redes, ¿no? Y es importante tener en cuenta, sobre todo en los primeros años de vida, la importancia del eje de separación, ¿sí? Porque muchas veces encontramos, digamos que algunos comentarios como déjelo llorando, no se acerque, ignórelo, no le preste atención. Y es supremamente importante poder regular, sobre todo en estas primeras fases, que son de heterorregulación, es decir, cuando necesitamos de un otro para regular Ay, otra vez se ¿cierto? cayó. Voy a tenerlo aquí en la mano. Nuestras propias emociones, ¿cierto? Emociones tan fuertes como son el miedo y que si no son reguladas de forma adecuada, pues estas pueden derivar realmente en una dificultad a futuro. Por eso vemos también muchos adultos todavía que le tienen pavor y terror a la oscuridad. A que no No pueden solos. incluso. Exacto, no pueden incluso a veces caminar por su casa si no estamos prendiendo todas las luces, ¿no? O sea, Sí. por donde pase tengo que prender todas las luces porque se vuelve algo aterrador y es porque en esos primeros años de vida tal vez no tuvimos, digamos que el acompañamiento de regulación que nos permitiera entender que la oscuridad no era una amenaza, ¿cierto? Ujú. Como la estábamos vivenciando, sino que por el contrario, si bien se valida, es importante, pues también sabemos que en esta oscuridad podemos imaginarnos muchas cosas que a veces no son tan ciertas y que pasito a paso y poco a poco podemos empezar a afrontarlo. Yo ayer, pues como parte del ejercicio de ir aproximándonos a este tema, hice un video y yo sé que tú también tienes varios posts sobre este tema bien importantes y es también la importancia de no obligar a Total, afrontar ese, ¿no? Es por ejemplo total. cuando un niño le tiene miedo al agua, ¿sí? Y voy y lo lanzo al agua, pues este es un Sí. ejercicio bastante aversivo, ¿sí? Y es importante entender lo que tú dices y es la evolución también cerebral que nosotros tenemos y es que en un primer momento esa amenaza que puede ser imaginaria se siente igual como si fuera algo real. ¿Sí? Total. Entonces el impacto de generar este tipo de afrontamientos de manera tan abrupta, ¿sí? Como casi un proceso de inundación de la emoción hacia los niños, pues no es necesario para afrontarlos. Los miedos se afrontan y se pueden superar y con los años se van, no sabría si la palabra es desapareciendo, pero van como evolucionando, van cambiando, se van transformando e indudablemente pues ya posiblemente a los 15 años pues tal vez no le tengamos miedo de pronto al monstruo de la alcoba, ¿sí? Tal vez le vamos a tener de pronto una exposición, ¿sí? Tal vez un poco más de ansiedad social, ¿no? Entonces, digamos que obviamente se van transformando, pero es importante entender el desarrollo, digamos que cerebral, que nosotros como seres humanos vamos teniendo y que a ciertas etapas necesitamos del acompañamiento más que en otras etapas. ¿Mm? Entonces, Ay, digamos, ahí es importante poder hacer ese acompañamiento, sobre todo en estas etapas iniciales, cuando
necesitamos de un otro que regule. Luego Ujú. va a llegar la regulación, que es cuando con un otro conjuntamente regulamos y calmamos, hasta llegar a algún punto, después de muchos años de práctica, donde llegamos a la autorregulación, que es yo solito me puedo regular y puedo caminar en la oscuridad, puedo entrar a la piscina, puedo hacer mi exposición, puedo hacer este tipo de procesos, ¿sí? Pero eso se logra a través de los años, no de forma inmediata. Y es importante tenerlo en cuenta porque a veces esos ejercicios de aproximación y de exposición tan abruptos pueden incluso ser más dañinos, Inclusive hasta eh, trauma. ajá, y traumáticos, exactamente, eh, que poder hacer ese acompañamiento. Total. Entonces, ajá, No, Tati, dime. dale. Mira. No, dale, dime. Lo que tú decías algo ahorita importante del tema de la evolución del miedo y me acordé que una vez alguien me dijo, cuando estaba embarazada, me dijo, mira, lo que tú imaginaste que era el miedo, no lo es. Cuando nazca tu hijo, ahí vas a entender el verdadero miedo. Y yo, uy, ¿qué es esto? Y me acordé cuando lo estabas diciendo, me vino a la mente esa frase, porque es cierto, es cierto, fue tal cual. O sea, el miedo que experimentaba antes de ser mamá, pues no es ni comparado a cuando me convertí en mamá, ¿sí? Cuando ya tuve que velar por la vida de otro ser humano, ahí los miedos se triplican de una manera increíble. Entonces, Ujú. eso también da respuesta a esto que estamos diciendo, que los miedos van evolucionando, ¿sí? Que se van transformando, que tal vez el que sentías en la adolescencia no va a ser el mismo que sientes en la juventud, ni el mismo que sientes cuando te conviertes en madre, ni el mismo que sientes tal vez cuando te conviertes en abuela. ¿Sí? Esto va evolucionando conforme el ciclo de vida también va cambiando. Así es. Y mira que dentro de este proceso hay una pregunta también que emerge bastante, ¿no? Sobre todo para quienes somos psicólogos clínicos y estamos en este ejercicio continuo, trabajamos también en educación, y es cómo empezar a identificar cuándo ya estos miedos, ya no estamos hablando de los miedos naturales, Mm. normales, eh, sino cómo podemos identificar si requerimos algún tipo de ayuda terapéutica. Ahí tú qué nos podrías orientar. ¿Cómo podríamos construir esta Bueno, respuesta? creo que sí, en los niños es muy importante que como adultos que acompañamos, primero conozcamos a ese niño, ¿no? Porque tendríamos que establecer cómo era el niño, cómo se comportaba el niño, y entender o por lo menos identificar si hay cambios muy abruptos en su comportamiento, en sus estados emocionales, si tal vez a nivel funcional, ¿sí? Ya vemos que ha disminuido como esa funcionalidad de la cotidianidad, eh, si lo vemos diferentes con sus pares, si tal vez, es decir, para poder saber si necesita ayuda, realmente tengo que conocer a ese niño previamente y ver si hay un cambio en su comportamiento y en todo su cotidianidad abrupto, que le está impidiendo ser funcional o que le está impidiendo tener una cotidianidad tranquila, ¿sí? Porque los niños no se comunican como los adultos y esto es importante, pues, mencionarlo. Los niños no te van a decir, mamá, tengo miedo, me siento ansioso, no, así como de pronto lo puedo verbalizar. Obvio. Exactamente, le tengo fobia a ir al colegio, en el colegio me hacen bullying y no quiero ir más, tengo miedo, o sea, ellos no van a verbalizar, ellos van a mostrarnos con comportamientos, ¿sí? Por eso es que siempre tenemos que estar como, entender que el comportamiento infantil, cuando sobre todo lo consideramos disruptivo, es un síntoma de algo más que está sucediendo. ¿Sí? Porque a veces vemos el comportamiento disruptivo y se porta mal, está agresivo, no hace caso, pero no hacemos la lectura de ese comportamiento y el comportamiento se termina convirtiendo en un síntoma que responde a algo más, que responde a un proceso psíquico tal vez más complejo de lo que podemos imaginar. Entonces, entender estos comportamientos, estos cambios en los comportamientos abruptos, y como que de un día para otro se volvió agresivo, por ejemplo, o de un día para otro no quiere dormir, o me pega, pero tiene que ser algo así supremamente radical, ¿no? Y abrupto, ¿no? Porque pues, obviamente si me van a decir que un niño de 2 años esté pegando, yo te voy a decir, no, es que a los 2 años los niños pegan, ¿no? Es normal.
Pero me refiero ya a cosas un poco más de cambios abruptos digamos, en el comportamiento y en la forma de ser del niño, con sus pares inclusive también. Creo que ahí está, como que empezar a mirar esos comportamientos como síntomas, comportamientos que tal vez nosotros creemos que no están muy relacionados, pueden responder a alguna crisis de ansiedad o tal vez de miedo que esté sufriendo el niño por X vivencia en la que esté pasando pues, en ese momento. Sí, totalmente. Y mira que también es importante cuando consideremos, tal vez como padres, adultos, docentes, que sentimos que tal vez no estamos en la capacidad para orientar o regular este tipo de ansiedad o miedo, también podemos buscar ese tipo Total, la ayuda ¿no? es Permitan dar una orientación. Posiblemente no vamos a entrar en un proceso clínico, psicoterapéutico, pero puede ser un ejercicio preventivo de de acompañamiento. recursos. Exactamente. Entonces, eso también es importante para quienes nos escuchan porque en ocasiones dicen, pero bueno, no sé qué hacer, o tal vez cada vez que tiene miedo yo le digo, ya, no llores, cálmate, no grites, no haga nada, pero el niño sigue presentando o la niña sigue presentando este tipo de procesos de miedo o de ansiedad. Entonces, ahí es necesario también en esas situaciones, pues poder, digamos que solicitar esta ayuda terapéutica, este otro tipo de profesionales que nos puedan acompañar en ese asesoramiento, ¿no? Y lo que tú mencionas, ser muy observadores de esos cambios que se pueden producir y de que también ellos van a empezar a generar, digamos que situaciones donde, o acciones donde ya no quieran aproximarse tal vez a esa situación, ¿no? Tratar de evitarlo. O por Italia. lo que tú mencionabas, ellos no nos van a decir, mamá, papá, profe, estoy desarrollando una fobia frente a esto, o esta fobia se desarrolló porque hace 8 días me pasó tal cosa, no, y es tratar de no ver esos comportamientos como conductas aisladas, como tú mencionabas, sino qué está pasando, preguntarnos siempre, bueno, ¿y esto por qué está produciéndose? ¿Sí? Si mi hijo está gritando, si está haciendo las mal llamadas pataletas o berrinches, si está, digamos que alterándose, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué está pasando dentro de él? ¿Sí? Muchas veces los miedos no solamente se expresan como parálisis, ¿no? De algo me está Sí, pasando, sino también como forma, lo que tú decías al principio del live, y es como forma de huida, ¿sí? O como forma también de de lucha. pelea, ¿no? Listo para la lucha, para la pelea, y eso implica que si yo no quiero ir allá, a tal sitio, porque no me gusta, me siento incómodo, pues voy a gritar, patalear, voy a hacer todo lo que esté dentro de mis Ah, recursos ujú. para poder parar esto, ¿sí? Y entonces a veces podemos quedarnos con, pero es que está berrinchudo, o está haciendo pataleta, o no está haciendo caso, y no, tal vez lo que nos está tratando de decir es, sabes que tengo muchísimo miedo. ¿M? O por ejemplo, esto también pasa mucho a la hora de dormir, que no es tanto de pelea o huida, pero son cierto tipo de acciones, y es el chiquitín, lo vas a acostar y empieza, Ya mamá, agua. quiero agua. Pero si acabamos de comer, pero si acabaste de bañarte, pero mamá, me cuentas un cuento, papá, me acaricias, papá, sí, estos son situaciones que están diciendo algo, que le está pasando, no te sientes, digamos que confiado, que te da miedo, viste de pronto algo, ¿no? Una película, algo, o sea, el pensamiento de imaginación también se empieza a desarrollar con mayor fuerza. Entonces, este tipo de situaciones son importantes empezar a leerlas para poder dar, digamos que una respuesta que nos permita saber cómo abordar este tipo de situaciones. Y esto nos lleva eh, a algo muy importante que sé que yo lo hice ayer en el video y tú también lo has escrito en tus posts, y es que sí y que no debemos hacer como docentes, padres, madres, adultos, acompañantes, cuidadores, frente al miedo y la ansiedad de nuestros niños y de nuestras niñas.
Esto es súper importante, como lo mencionabas. Primero, antes de contestar, quiero como aclarar que los niños tampoco van a contestar nuestras preguntas de la manera como nosotros queremos o pretendemos. Es decir, yo, por ejemplo, Ujú. le digo, ay, ¿qué te pasa? Y él no me va a decir, tengo miedo, ¿sí? O tal vez voy yo y le pregunto, ¿tienes miedo? Seguramente no me va a decir, sí, sí, tengo miedo. Entonces, a veces hacemos preguntas desde el mundo adulto que no conectan con el. Entonces, por ejemplo, hay veces que mamá me dice, pero es que yo le pregunté si tenía miedo y no me dijo nada. Y yo, pues es que no te va a Ujú. contestar así, porque ellos no se conectan desde ese lenguaje, ¿sí? La forma de acercarnos a sus miedos tiene que ser de otra forma, tiene que ser desde el lenguaje infantil. Y para eso tenemos muchos recursos para poder acercarnos a ese lenguaje infantil. ¿Cuáles son esos recursos? A través de narraciones, a través de metáforas, a través de cuentos, a través del juego, ¿sí? Yo puedo irme acercando, ir encontrando ese miedo que él tiene o que me lo pueda expresar de la forma como pues para yo poderlo entender. Pero no lo van a decir literal, ni pretendamos generar ese tipo de conversaciones porque no, digamos que los niños no las van a responder. Entonces, eso es lo primero que quiero como empezar por ahí. Lo segundo, pues escuchar, siempre tener como bueno, esto es lo que sí se debe hacer, ¿no? Escuchar ese miedo desde la forma como lo hayamos abordado. Es decir, si lo abordamos a través de un cuento, yo siempre, por ejemplo, a las mamás y papás que me consultan, les oriento a que crean narraciones, ¿sí? Que puedan crear narraciones de situaciones cotidianas de lo que les está pasando en su casa y a través de esas narraciones hacer tipos preguntas. ¿Qué crees que le pasó a fulanito? Pero bueno, fulanito no es el niño, fulanito es un personaje que le pasa lo mismo que el niño para lograr esa identificación. Y el niño ahí empieza a contar, y ahí empieza a decir, no, fulanito seguramente le pasó esto. Eh, Eso hay que escuchar, ¿sí? Ahí nos quedamos escuchando porque ahí nos están dando toda la información que necesitamos, ¿sí? Luego de eso, validar eso que nos está diciendo, ¿sí? Porque, bueno, nos dio una información, pero ahora, ¿qué hacemos con esto, sí? Validar a ese Juanito que le pasó algo, que Juanito tal vez se peleó con amigos del colegio, entonces sí, tal vez, claro, es normal que cuando las personas se peleen, se sientan así, sí, como validarlo. Acompañar esas emociones, ¿sí? Acompañarlo también desde la normalidad, como de decir, es normal que nos sintamos así, que sintamos miedo, ¿sí? Eh, También es muy importante resolver, y aquí, por ejemplo, algo que tú decías ahorita y era como, no, los monstruos no existen, no mamá, pero yo veo un monstruo en mi casa, no existen los monstruos, no debes tener miedo porque los monstruos no existen. Esa explicación no es suficiente porque no estamos resolviendo el miedo, ¿sí? El miedo hay que resolverlo y resolverlo es ir hasta el cuarto, prender la luz, mira dónde está, vamos a buscar debajo de la cama, aquí ves algo, ¿sí? Como que mostrar, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer pues, a resolver. No es suficiente decir no existe. Hay que ir a resolver, hay que ir a mostrar, ¿sí? Que el niño vaya con nosotros y nos muestre. Esto, por supuesto, va a fortalecer el vínculo, los vínculos afectivos, esta forma de acompañar va a hacer que el niño la próxima vez no tenga miedo, por así decirlo, de contarnos sus miedos, sino por el contrario, va a sentirse tranquilo y seguro de poder, porque va a encontrar esa escucha, va a encontrar esa apertura y sobre todo la regulación de la que ahorita estábamos hablando. Porque finalmente lo que ellos necesitan es eso, es seguridad para poder fluir en esos miedos. Y bueno, y lo que no se debe hacer, ya lo mencionamos, obligar, ¿sí? Como exponer a ese estímulo aversivo, esto puede ser muy difícil, o sea, para el niño puede ser hasta violento, e inclusive puede transformarse en un trauma. No minimizar el miedo, como decir, ay, pero no, los monstruos no existen, los perros no muerden, sí, como minimizar eso que ellos están sintiendo. No usar el miedo como una forma de chantaje, ¿sí? Esto es súper importante. Si sabemos que le tiene miedo a los perros, entonces, si no comes, llamo al perro, ¿sí? O si no comes, llamo al loco para que te lleve. Ahí lo que hacemos es reforzar y perpetuar ese miedo por toda la eternidad, ¿sí? Entonces, no chantajear ni usar esos miedos para lograr comportamientos que nosotros queramos en ellos.
Otra súper importante, no transmitir nuestros miedos. Esta es súper difícil. Eso nos Súper cuesta. retadora, ¿Cómo? súper retadora. Ahora, yo aquí les confieso que yo soy miedosa por muchas cosas. A mí el tema de la seguridad a veces me desespero cuando se montan cosas por allá. Y yo aquí estoy como, Dios, ese niño ya ha montado, pero trato de hacer como el ejercicio e irme y decir, esos son miedos tuyos, no de él. Él está ya montado y no le tiene miedo y listo. Pero es difícil porque de alguna manera es obligarnos a enfrentarnos a nuestros propios miedos, ¿sí? El evitar transmitírselo es enfrentarnos a nuestros propios miedos. Y en esa confrontación a veces nos cuesta mucho. Entonces, pero tenemos que hacerlo porque no podemos transmitirle nuestros miedos a nuestros hijos. Y bueno, y la última que también me parece muy importante es modular los contenidos que los niños consumen. ¿Y esto por qué? Porque hay películas, hay juegos, digamos, recursos audiovisuales que todavía no están para las edades de ellos y tenemos que ser muy cuidadosos con esos contenidos que ellos consumen. Sé que ahora pues, los niños tienen mucho acceso a las pantallas, a ver, a navegar, porque ahí pueden ver cosas que no están apropiadas para su edad y que puede generar una cantidad de conflictos internos y que a lo mejor no saben cómo transmitirnos que vieron eso y que se perturbaron. Ujú. Entonces sí es muy importante como cuidar todos los contenidos que los niños ven, ¿sí? Que los niños están consumiendo en casa. Claro que sí. Bueno, y yo también voy a retomar de esto que tú mencionas y que como decía, bueno, si quieren ampliar un poco más de este tema, también pueden verlo en post que tiene Lady en Sí, Educando con Amor o también en mis videos y algunos posts que he hecho sobre ansiedad infantil. Y es, como mencionaba, eh, es importante y quiero recalcarlo y retomar aquí el espacio y es que el objetivo no es eliminar ni el miedo ni la ansiedad, sino que nuestro niño o niña aprenda a manejarlo, ¿sí? A estar en control con su miedo, con su ansiedad, no controlarlo, porque eso no lo hacemos, sino es estar en control con nuestras emociones, ¿sí? Y aprender pues a regularlas. ¿Mm? Algo también importante es, como tú mencionabas, es tratar de no evitar o eliminar todas las situaciones que le generen miedo a nuestro niño y a nuestra niña, ¿sí? También es importante que paso a paso, que acompañando este proceso, pues podamos ayudarles a que lo afronten en sus tiempos y momentos, ¿sí? O sea, no es de, como mencionamos ahorita, no es de manera abrupta, no es cuando yo quiera y que tú ya te vas a lanzar, no, sino es también escuchar y sentir lo que está experimentando nuestro niño y nuestra niña, ¿no? Entonces es acompañar ese ejercicio de afrontamiento, porque como puede pasar, puede ser o bastante traumático o puede generar más daño de lo que tal vez queremos que se supere. Y por el contrario hacemos es lo opuesto, que se perpetúe. Entonces ahí es importante tampoco caer en el otro extremo de no evitar, pero no obligar. ¿Sí? Entonces es un equilibrio entre esos dos que a veces es un poquito complejo, pero no es no evitar ni eliminar, porque entonces va a ser muy difícil gestionar procesos de afrontamiento. ¿Sí? Ahora bien, digamos, bueno, acá voy a pisar un terreno un poquito delicado que no vamos a profundizar, pero también que queremos que afronten nuestros niños, ¿no? O sea, si realmente tuvo una experiencia bastante traumática, pues hay cosas que no es necesario afrontar, por así llamarlo de manera directa, porque lo que podemos hacer es un ejercicio de revictimización. ¿Sí? Y esto generalmente se observa mucho cuando estamos hablando ya de trauma complejo o de procesos o situaciones de abuso o maltrato bastante difíciles, ¿sí? Entonces, pues no será necesario indudablemente pues que nuestro niño o nuestra niña pues afronte o tenga que ver a su maltratador o a su abusador para afrontar, ¿sí? Habrán muchas total. otras formas de hacerlo. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas formas de procesar y regular el miedo, ¿sí? No solamente exponernos a una Exponer. situación o a una persona particular. Y eso es importante porque a veces
pues como que podemos perder de vista un poquito eso, ¿no? Y entonces lo que hacemos es un ejercicio de revictimización, pero hoy no alcanzamos por tiempo a profundizar, pero quería dejarlo ahí como enunciado para que les quede de pronto si quieren investigar un poquito más o si nos quieren escribir sobre el tema, pues lo puedan hacer. Pero que es importante que no solamente afrontar el miedo se hace a través de la aproximación o la exposición a esa situación particular. Es lo que tenemos en el imaginario, pues, como que eso es la forma. Ay, le tiene miedo a los perros, hay que echarle a los perros. Si le tiene miedo a, sí, entonces a la oscuridad, pues vamos a llevarlo al cuarto oscuro para que se le quite el miedo. Ese es como lo que tenemos construido, y bueno, en parte a nosotros también nos hicieron eso de alguna manera, pero lo que dice Tati es cierto, eso es lo que da lugar, es un proceso, puede dar lugar a un proceso de revictimización y empeorar este miedo y perpetuarlo, porque lo que queremos no es eliminarlo, pero por lo menos que la persona sea capaz de regularse, ¿sí? ¿Sí? De experimentarlo sanamente. Exactamente, sí. Y eso nos lleva también a entender, pues, que hay que establecer expectativas realistas, ¿no? De que si hay un miedo, por ejemplo, a los perros, pues de pronto de un día para otro no es que el chiquitín vaya a ser amante de los De los perritos, ¿sí? Sino que poco a poco se va a ir haciendo eso, ¿no? A través de, digamos, de ese paso a paso, ¿sí? De esa aproximación, uh-huh. poquito a poco, para poder afrontarlo, ¿no? Entonces eso también es importante porque a veces queremos que el miedo se vaya como de la noche a la mañana, o que ya no te dé Sí. miedo, o si ya te expliqué que aquí no había monstruos, ya tienes que dormirte toda la noche tranquilo y relajado, y a veces no sucede así, ¿sí? Sino que necesitamos Sí. un tiempo para que eso se vaya produciendo, ¿sí? Y se vaya gestionando. ¿Sí? Y también digamos que eso se vincula a poder validar los sentimientos y las emociones de nuestros niños. Generalmente, a veces queremos ayudarlos a que regulen sus emociones a través de la represión o la supresión emocional. Entonces es, ya no siento, no digo, no pienso, y entonces la próxima vez que sienta algo, pues mejor no lo digo, porque para qué si me van a decir, no te sientas así, cálmate, relájate. Pues no Es son una estrategias, bobada. no son estrategias, digamos, que son muy efectivas, ¿sí? Pongámonos nosotros en la posición de adultos, cuando uno está triste o miedoso y le dicen, relájate, pues, pues, o sea, agradecemos la intención, ¿no? Del otro, tal vez, pero realmente no es una estrategia efectiva para ayudarnos a regular nuestra emoción, ¿sí? Sino que antes quedamos como, pues, no sé, yo pienso, pues si yo me hubiera podido ya calmar y relajar, pues lo hubiera hecho sola, ¿sí? No te estaría No, contando. no, no le tengas miedo, no tengas miedo. Y también quedas como que, bueno, si, si, Sí, no si fuera tengo miedo. fácil, sí, claro. Entonces, mira que eso es importante porque a veces, de pronto, dentro de nuestro afán, ¿sí? Yo creo que eso no es algo que lo hacemos por malos o negativos, ni muchísimo menos, pero a veces es nuestro afán de que nuestros niños estén bien, los forzamos Sí. a que no sientan cosas que son naturales. Y ahí es importante hacer una pausita y decir, bueno, va a llegar un punto en el que tal vez no sienta miedo o que el miedo esté un poquito, si estaba acá, de pronto ya está acá y de pronto más adelante esté acá, ¿sí? Entonces, ahí es importante como validar esa emoción. ¿Y qué significa validar? Simplemente significa decir que o experimentar o explicar que esa emoción es importante, ¿sí? Y que es normal que se gestione frente a cierto tipo de situaciones. Y que al ser importante, pues hay que darle un espacio para Uh-huh. sentirla, para procesarla y para regularla, ¿sí? Y eso es importante como también tenerlo en cuenta en este ejercicio como de acompañamiento y de qué sí y qué no hacer en estas situaciones para que no se deriven en procesos más complejos. Yo también en este video colocaba el tema también de las preguntas curiosas, ¿no? Y es que como adultos tenemos una tendencia a ser directivos, Sí, y total. esto, lo uno, lo otro, por ese mismo afán de que ellos estén bien, ¿sí? O sea, no lo hacemos por malos, ¿sí? Lo hacemos es porque queremos que ya no sientan miedo y estén tranquilos y relajados, ¿sí? Pero entonces a veces es importante también que a través de ciertas preguntas, pues podamos orientarlos a que ellos también encuentren sus propias respuestas, ¿no?
bueno, y si ahí hay un monstruo, ¿qué crees que podemos hacer? ¿Podemos dejar la lámpara prendida? Ok, sí, bueno, o sea, dejar la lámpara prendida está bien. Tal vez en algunas otras noches vamos a ver si la podemos apagar. Ok, sí. Ir también a su ritmo y escucharles. Habrán momentos donde nos van a dar respuestas muy directas como las que estoy dando, otras veces no, como tú mencionabas, ¿sí? Pero es escucharles, ¿no? También sus propias ideas. Bueno, ¿qué crees que podemos hacer? ¿Sí? Bueno, si mamá tuviera este miedo, ¿qué haríamos? ¿No? Y Ujú. obviamente irles ayudando. Entonces esas preguntas también les da información a ellos y nos da información a nosotros de qué es lo que realmente ellos necesitan. Ujú. Les da De recursos también. Exactamente, recursos a ellos para desarrollar estrategias de afrontamiento y a nosotros también nos da información de qué es lo que realmente necesitan, porque a veces también actuamos en pro de lo que nosotros creemos que deberíamos hacer, ¿sí? Pero puede ser que eso que yo creía que iba a ser importante y significativo para él, tal vez él quería o necesitaba otra cosa. Entonces ahí eso nos puede dar también luces de cómo ayudarle a afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Hay Y algo que tú también decías, Tati, que me parece súper importante resaltar y es que en ese afán, sí, tenemos a veces afán de que nuestros hijos estén bien, de que no lloren, de que no sufran, de que no sientan miedo, que no sientan tristeza. Y eso es imposible. Yo cada que puedo lo digo en los lives, en todos los lives siempre digo lo mismo. No se puede evitar, no se puede evitar ni que tengan miedo, ni que sufran, ni que sientan tristeza, ni que sientan rabia, ni que nos leamos todas las teorías, nada, o sea, nada, o sea, nada puede evitar que las personas tengamos estas vivencias. Entonces, que ese afán de que ellos estén bien no nos lleve a invalidar, porque lo que terminamos haciendo es invalidando y es peor. Entonces, Ujú. es como aceptar nuestra humanidad y aceptar de que los niños van a sufrir, van a tener miedo, van a estar tristes, van a estar alegres otros días van a estar enojados, y así. Y eso hace parte de la vida. Que experimenten tristeza, miedo, eso hace parte de la vida y es normal y está bien. Exactamente, sí. Y digamos, para agregar y ya ir, digamos que finalizando con esta ronda, digamos, de qué sí, qué no hacer, yo también mencionaba, digamos que lo que podemos hacer es anticipar ciertas situaciones que sepamos que para ellos pueden ser un poco difíciles para empezar a buscar esas estrategias para mitigar un poquito estas situaciones tan ansiógenas o, digamos, estos niveles tan altos de ansiedad, empezar a disminuirlos, a regularlos, a identificarlos, a procesarlos y la anticipación ayuda mucho a eso, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ir a casa de tita, de abuelita, acuérdate que ahí está el perrito de la tita, yo sé que a veces te da un poquito de miedo, pero con mamá, con papá, acuérdate que estás seguro, ¿sí? Estás segura. Listo, no te preocupes, que te puedes hacer al lado mío y vamos a estar. Y cuando te sientas preparado, pues lo acariciamos, ¿te parece? Es brindar esas estrategias y decirle, bueno, te vas a enfrentar a una situación que va a ser difícil, pero cuando lleguemos vamos a poder hacer esto, ¿no? O qué quieres hacer tú, o cuando estés listo, cuando quieras, pues me dices y tocamos al perrito. Vamos a ir a la piscina, yo sé que no te gusta, si quieres te haces un momentico en la esquina y yo después te tomo las manos y vamos caminando hacia el fondo y vamos nadando, ¿sí? Es brindar y darle ese plano de a lo que se va a enfrentar, ¿no? Mira que, ¿sí? Y eso pasa en todas las situaciones, también en la adultez, cuando digamos tenemos una situación que, uy, como que no la esperábamos, como que uno queda, bueno, ¿qué hago? ¿Qué digo? No estaba preparada para esto. En cambio, cuando ya nos anticipan, ¿no? Nos dicen, bueno, no sé, ahorita, por ejemplo, a mí algo que me daba mucho miedo ahorita con el tema de la pandemia, pues era hacerme el examen, ¿sí? Entonces, digamos, ahí yo decía, qué importante es que te anticipen el procedimiento, ¿no? No que simplemente lleguen y rompan en tu cuerpo, ¿no? Sino en este caso, por ejemplo, yo le decía a la señorita, yo le decía, mira, es mi primera vez haciéndome la prueba, por favor, sé compasiva conmigo. Entonces me decían cosas como, no te va a doler, va a ser incómodo, voy a hacer el procedimiento es tal y tal y tal. Y eso como que no es que me haya eliminado el miedo ni la ansiedad al examen, eh, pero uno dice, ok, bueno, no Nada. me va a doler.
Sí, exacto. Bueno, ya al menos no me va a doler, va a ser incómoda. Sí, entonces uno como que empieza a entender y eso funciona en todas las áreas de nuestra vida y con nuestros niños y nuestras niñas funciona exactamente igual. Necesitamos darle esa seguridad de lo que va a suceder, poder anticipar y eso indudablemente nos va a ayudar a regular y afrontar esas situaciones que pueden ser bastante difíciles o aversivas para nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Además de todo lo que tú mencionabas, ¿no? Escuchar, acompañar, ayudar a resolver, validar, todo este tipo de situaciones son como esa, como nosotros llamamos los psicólogos, como esa cajita de herramientas, ¿no? Que no es que vamos a usar estas 15 estrategias de una vez, no, sino que hoy sirvió esta, hoy sirvió validar, hoy sirvió escuchar, hoy sirvió escuchar y anticipar, ¿sí? Entonces es, con lo que queremos hacer es poder brindar esas cajitas de herramientas que todos necesitamos para poder también acompañar y ayudar a nuestros niños y nuestras niñas. Sí, Tati, para cerrar, que eso que decías, porque quiero que también, me parece súper valioso ese ejemplo que pusiste del examen, porque con los niños nos pasa, a veces a los adultos no les anticipamos ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si los vamos a llevar a una consulta médica o al odontólogo o una vacuna, ¿cierto? Entonces simplemente ellos van y llegan y allá les hacen lo que le tengan que hacer y ni siquiera saben ni nada. Y la mayoría de las veces no les dicen que para que no eviten la situación. Por ejemplo, a mí hace unos días, a mi hijo tenía que ponerle la vacuna y yo le dije, Alejo, van a venir, te van a vacunar, te va a doler, pero yo estoy contigo. Y él me decía, no, mamá, yo no quiero que me vacunen, yo no quiero que me pullen, ¿sí? O sea, me decía que no quería, ¿cierto? Pero aún así, yo le fui diciendo, pero yo voy a estar contigo, sé que no te gusta, pero sirve para esto, para esto, para esto. Y bueno, llegó el día, mira, fue una cosa súper relajado, ¿sí? Obviamente lo dolió, pero pues no le hizo resistencia al proceso porque ya había una anticipación, ¿sí? Ya había, ellos le tienen pánico a las inyecciones, por supuesto, porque les duele, no quieren pasar por dolor. Pero la diferencia siempre está es, el dolor lo paso solo, lo paso acompañado. ¿Sí? Está mi figura aquí acompañándome y dándome seguridad. Y eso es supremamente valioso. Que la persona esté ahí acompañándote en eso. Y eso también lo necesitamos los adultos, eso no solamente los niños, los seres humanos necesitamos sentirnos seguros. Y bueno, ahí eso, porque me parece importante como que siempre que llevemos a nuestros hijos a este tipo de espacios médicos, de exámenes, en lo posible anticipar y contar todo lo que va a pasar. Si va a doler, decirles, sí te va a doler. Sí te va a doler, pero aquí estoy yo y luego hacemos tal cosa y luego te ponemos algo para que no te duela más. Sí, o sea, no ocultar Uh -huh, y disfrazar las realidades. uh -huh, exactamente, totalmente. Bueno, yo creo que aquí dimos varias estrategias, puede ser que hayan muchísimos más, nos faltó por tiempito muchas más, pero son esa caja de herramientas para todas las personas que nos estaban escuchando y también quienes nos van a ver en diferido, en grabación, pues que sean partícipes de seguir construyendo esas cajitas de herramientas y de recursos que cada uno de nosotros necesitamos para acompañar, ¿no? A nuestros niños y nuestras niñas en estos procesos que son tan importantes y que la idea es promover el bienestar emocional, ¿no? La regulación emocional y no por el contrario generar mayores situaciones de desregulación, miedo o incluso, como hemos mencionado, pues eventos traumáticos derivados de una emoción tan natural y tan válida como lo es el miedo o situaciones que nos produzcan algún tipo de ansiedad. Entonces, Lady, te agradezco mil gracias por estar en este espacio tan bonito, por el tiempo que nos regalaste el día de hoy. También agradecerles a todas las personas que se conectaron y que nos están viendo y que bueno, que se sigan conectando a estos espacios de conocimiento, de profundización y de cada vez aprender más sobre el acompañamiento respetuoso y desde la orientación positiva a nuestros niños y a nuestras niñas. Katy, a ti muchas gracias, a todas las personas que se conectaron, que estuvieron aquí escuchándonos. Y bueno, si tienen preguntas, déjenlas ahí en los comentarios, que Tati las va a contestar todas. Tati las Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias. gracias, que estén muy bien. Chaito pues.